Él siempre tuvo el mundo a sus pies, pero nunca supo lo que era sentir de verdad. Ella, aún en la oscuridad, veía la vida con más claridad que nadie. Dos caminos distintos se cruzaron bajo la lluvia, cambiando para siempre el destino de ambos. Cuando el amor nace en el lugar más inesperado, resistirse es imposible. Antes de conocer esta emocionante aventura, no olvides darle like y compartir esta historia inspiradora. La lluvia caía sobre la ciudad, volviendo las calles normalmente llenas casi desiertas. Solo los coches de lujo pasaban veloces, esparciendo agua por el camino. En uno de esos vehículos, Alejandro Mendoza observaba la ciudad sin emoción, aminoeciéndose a través de los vidrios oscuros de su Mercedes blindada. A los 38 años, había construido un imperio empresarial que lo había convertido en uno de los hombres más poderosos del país. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero nunca había sentido nada. Al menos era eso lo que pensaba hasta aquel día. El chofer frenó bruscamente, haciendo que Alejandro desviara los ojos de los documentos que analizaba. «Disculpe, señor», dijo el chofer vacilante. «Hay una muchacha en medio de la calle». Irritado por la interrupción, Alejandro levantó los ojos y la vio. Una joven de cabellos rojos como el fuego, vistiendo ropa sencilla y empapada por la lluvia, sosteniendo un ramo de flores. Había algo frágil en ella, pero también una fuerza inexplicable en su postura. Fue cuando se dio cuenta. Ella era ciega. La joven tropezó, y sus flores se esparcieron por el asfalto mojado. Las personas pasaban apresuradas, algunas esquivándola, otras pisando las flores caídas, todas ignorando su existencia. Sin entender su propio impulso, Alejandro abrió la puerta del coche ignorando las protestas del chofer sobre su traje italiano. «Déjeme ayudarla», dijo él, agachándose para recoger las flores. El agua empapaba sus zapatos hechos a mano, pero por primera vez en años eso no importaba. «¿Quién está ahí?». La voz de ella era suave pero alerta. Sus ojos, de un verde profundo, miraban al vacío con una expresión de cautela. «Alguien que solo está ayudando», respondió él, sorprendiéndose por su propio tono gentil. «No necesito ayuda», respondió ella, firme. «Puedo hacerlo sola». Alejandro quedó paralizado. Nadie en toda su vida adulta había rechazado su ayuda. Las personas prácticamente se arrojaban a sus pies por una migaja de su atención. Aquel rechazo lo intrigó profundamente. Aún así, «Permítame», insistió recogiendo las últimas flores. Cuando las entregó, sus dedos se tocaron brevemente. Fue un contacto rápido, pero suficiente para enviar una corriente eléctrica por todo su cuerpo. «Soy Marisol», dijo ella, después de un momento de silencio, «y tienes manos gentiles para alguien que parece tan poderoso. Como tú». «Tu perfume es demasiado caro para esta calle», sonrió ella, «y tus manos son demasiado suaves para alguien que trabaja por aquí». Alejandro sintió algo diferente en su pecho, una sensación que no lograba nombrar. «¿A dónde vas? ¿Puedo llevarte?» «No, gracias», respondió Marisol, acomodando el ramo en sus brazos. «Mi florería queda aquí cerca, conozco cada piedra de esta acera». «¿Florería?» «Sí, jardín de ensueño. Un nombre un tanto poético para una tienda tan pequeña, ¿no?». Ella rió, y el sonido de su risa hizo que algo se estremeciera dentro de él. «Déjame al menos acompañarte hasta allá», insistió. Alejandro, ignorando los mensajes que hacían vibrar incesantemente su celular en el bolsillo. «Si eso te hace sentir mejor». Marisol cedió con una sonrisa enigmática. Durante el corto trayecto, Alejandro descubrió que Marisol había perdido la vista en un accidente hacía 5 años. Había aprendido a reconocer cada flor por el tacto y por el aroma, transformando su limitación en un don único. Su vida era simple, completamente diferente a la de él, y aún así, había una riqueza allí que todo su dinero jamás había podido comprar. Al llegar a la pequeña tienda, Marisol se detuvo en la puerta. «Gracias por la compañía, señor Alejandro», respondió él sorprendiéndose por no usar su apellido, como solía hacer en las presentaciones. «Bien, Alejandro, salvaste mis flores hoy. Aparece cualquier día de estos para elegir un arreglo.
Primera compra por cuenta de la casa. Antes de que pudiera responder, ella ya había entrado en la tienda, dejándolo solo en la acera mojada. Alejandro se quedó allí, observando a través del escaparate mientras ella organizaba las flores con una delicadeza hipnotizante. Su chofer apareció con el coche, recordándole la importante reunión que lo esperaba. En el camino hacia la oficina, por primera vez en años, Alejandro no lograba concentrarse en los números en su pantalla. Su mente volvía constantemente a aquel encuentro en la lluvia, a la sensación de los dedos de ella tocando los suyos, a la sonrisa que parecía guardar 1000 secretos. Aquella noche, en su lujoso penthouse con vista a la ciudad, Alejandro se dio cuenta de que algo había cambiado. El silencio que antes le traía paz ahora parecía vacío. El apartamento decorado con obras de arte carísimas parecía frío y sin vida. Faltaba algo, faltaba color, faltaba vida, faltaban flores. Acostado en su cama king size, con sábanas de algodón egipcio, se sorprendió planeando una visita a la pequeña florería al día siguiente. No sabía explicar por qué, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba ansioso por el amanecer. Tal vez, solo tal vez, aquel encuentro en la lluvia fuera el inicio de algo que ni todo su dinero podría comprar, una oportunidad de realmente sentir. Y así, en aquella noche lluviosa, el destino había trazado su plan. Un plan que transformaría para siempre la vida de un hombre que lo tenía todo, excepto lo que realmente importaba, y una mujer que, aún sin poder ver el mundo, percibía la verdadera esencia de las personas. En la mañana siguiente, Alejandro despertó más temprano de lo habitual. Su ritual matutino, siempre tan meticulosamente cronometrado, parecía diferente. Mientras ajustaba la corbata italiana frente al espejo, notó que estaba ansioso, una sensación que hacía mucho no experimentaba. Canceló todas las reuniones de la mañana, algo impensable en su rutina rigurosamente planeada. El jardín de ensueño abría a las 8, según había discretamente verificado en una rápida búsqueda la noche anterior. A las 8:15, su coche estacionaba en la calle Modesta, donde la pequeña florería se ubicaba. La tienda, que bajo la lluvia del día anterior parecía solo un establecimiento común, se revelaba diferente bajo la luz de la mañana. La fachada, aunque simple, tenía un encanto propio. Flores de todos los colores rebosaban en macetas artesanales, y una enredadera enmarcaba la entrada con delicadas flores moradas. La campanilla de la puerta sonó cuando entró, anunciando su presencia. «Buenos días». La voz de Marisol sonó desde el fondo de la tienda. «¿Huelo a Armani? ¿Serás tú, Alejandro?» Él se detuvo, sorprendido. «¿Cómo supiste?» «Además del perfume, tus pasos son firmes, pero vacilantes, como alguien que no está acostumbrado a ambientes simples, como este». Ella sonrió arreglando un ramo de lirios. «¿Qué te trae aquí tan temprano?» Yo, por primera vez en años, Alejandro se encontró sin palabras. ¿Qué diría? ¿Que no había podido dormir pensando en ella? ¿Que algo inexplicable lo había atraído hasta allí? «Necesito flores para mi oficina». «Ah, claro». Marisol pareció levemente decepcionada. «¿Qué tipo de ambiente es?» «Minimalista, tonos de gris y blanco». «Típico», murmuró ella, moviéndose con sorprendente desenvoltura entre las macetas. «Pero vamos a traer un poco de vida a ese mundo monocromático tuyo. ¿Qué te parecen las orquídeas? En realidad, confío en tu elección». Marisol se detuvo, girándose hacia él. «Un hombre poderoso que confía en el juicio de una florista ciega, eso es nuevo». «Me intrigas», admitió Alejandro acercándose. «¿Cómo logras identificar cada flor sin verlas?» «Ven aquí», extendió la mano. Vacilante, él la tomó. Marisol guió sus dedos hasta una flor cercana. «Cierra los ojos». Alejandro obedeció, sintiendo la suavidad de los pétalos bajo sus dedos. «¿Sientes la textura? ¿La forma única? Esta es una peonía.
Cada flor tiene su propia firma, su propia historia que contar. Solo necesitamos aprender a escuchar con más que nuestros ojos. El toque de ella en su mano, guiándolo a través de las diferentes flores, despertaba sensaciones que él juzgaba adormecidas hacía mucho tiempo. Marisol explicaba cada característica, cada fragancia, con una pasión que hacía imposible no involucrarse en su mundo. ¿Cómo comenzaste en 1906 este negocio?, preguntó él, aún con los ojos cerrados, absorbiendo cada sensación. Después del accidente tuve que reaprender todo. Las flores me salvaron. Cada una de ellas me enseñó que existen diferentes formas de ver el mundo. Ella soltó su mano, y Alejandro sintió inmediatamente la falta del contacto. Al principio, muchos dudaron. Una florista ciega. Parecía una broma de mal gusto, pero probé que podía hacer esto. Cada cliente que sale de aquí feliz es una pequeña victoria. ¿Y qué hay de las espinas? ¿No te lastimas? Marisol rió, un sonido que hizo que su corazón se acelerara. Las espinas son parte de la belleza. No podemos apreciar verdaderamente algo si no aceptamos sus desafíos. Alejandro observó, mientras ella comenzaba a montar un arreglo, sus manos moviéndose con precisión y gracia. Orquídeas blancas se mezclaban con pequeñas flores azules que él no reconocía, creando algo al mismo tiempo elegante y sorprendente. «No me olvides», explicó ella, percibiendo su interés. También conocidas como «no me olvides», combinan perfectamente con las orquídeas, trayendo un toque de color sin ser excesivo. Tu oficina seguirá siendo minimalista, pero ahora tendrá una historia que contar. ¿Cuánto debo? La primera compra es por cuenta de la casa, ¿recuerdas? Marisol sonrió extendiendo el arreglo. Considéralo un agradecimiento por lo de ayer. No puedo aceptar. Puedes y lo harás, insistió ella, pero con una condición. ¿Cuál? Vuelve para contarme cómo las flores transformaron tu ambiente. Quiero saber si logré traer un poco de vida a tu mundo de gris. En aquel momento, Alejandro se dio cuenta de que no eran solo las flores las que estaban trayendo color a su vida. Era ella, con su fuerza gentil y su capacidad de ver belleza incluso en la oscuridad. Volveré, prometió, y por primera vez en años era una promesa que pretendía cumplir con todo su corazón. Al salir de la tienda, cargando el delicado arreglo, Alejandro sabía que algo fundamental había cambiado. El hombre que había entrado allí 15 minutos antes no era el mismo que salía ahora. Marisol había despertado algo en él, algo que ni sus logros empresariales ni su fortuna habían logrado tocar. En su oficina, más tarde, mientras observaba las flores cuidadosamente colocadas en su mesa de trabajo, se dio cuenta de que estaba sonriendo. El aroma suave de las flores llenaba el ambiente, transformando el espacio antes aséptico en algo más vivo, más real. Como Marisol había dicho, ahora había una historia que contar. Y esa historia, él se daba cuenta, apenas estaba comenzando. Durante la semana que siguió, Alejandro creó una nueva rutina. Todas las mañanas, antes de ir a la oficina, paraba en el jardín de ensueño. Al principio inventaba excusas: más flores para la oficina, un regalo para su secretaria, arreglos para la sala de reuniones. Marisol, con su sonrisa enigmática, fingía creer en sus justificaciones. En una de esas mañanas, la encontró organizando un nuevo envío de flores. El sol de la mañana entraba por el escaparate, haciendo que sus cabellos rojos brillaran como cobre pulido. Ella tarareaba en voz baja, completamente absorta en su trabajo. «Buenos días», dijo él, observando cómo ella reconocía inmediatamente su presencia. «Déjame adivinar», Marisol sonrió. «¿Más flores para tu oficina que ya debe parecer un invernadero?» «En realidad», Alejandro vaciló, «hoy vine solo a conversar». Marisol dejó lo que estaba haciendo, sorprendida. «El poderoso empresario tiene tiempo para conversaciones en una florería». «Tengo una hora antes de la primera reunión», respondió, él acercándose al mostrador, «y quiero aprender sobre flores». El rostro de ella se iluminó. «¿En serio?
La mayoría de los clientes solo quiere algo bonito y rápido. No soy la mayoría de los clientes. No, definitivamente no lo eres. Ella concordó extendiendo la mano. Ven, te enseñaré algo especial hoy. Marisol lo guió hasta la parte trasera de la tienda, donde un pequeño invernadero improvisado albergaba flores más delicadas. El espacio era estrecho, obligándolos a estar cerca. Alejandro podía sentir el perfume suave de su cabello mezclado con el aroma de las flores. Aquí es donde cuido a mis favoritas, explicó ella. Flores que necesitan atención especial como las gardenias. ¿Cómo logras cuidar de todo esto sola? Tengo ayuda algunas horas por semana. Lupita, una estudiante de botánica, viene por la mañana para organizar las entregas y ayudarme con el papeleo. Pero el cuidado de las flores, eso es todo mío. Mientras hablaba, sus manos danzaban sobre las plantas con una intimidad que fascinaba a Alejandro. Cada toque era preciso, cada movimiento tenía un propósito. ¿Cómo aprendiste todo esto? Marisol se quedó quieta por un momento, sus manos deteniéndose sobre una gardenia. Después del accidente, pasé meses en depresión. Un día, mi abuela trajo un jarrón de violetas para mi habitación. Dijo que aunque no pudiera verlas, podría sentirlas crecer. Al principio pensé que era una tontería, pero comencé a tocar las flores todos los días, sintiendo los cambios sutiles, aprendiendo sus ritmos. Fue así como descubrí que existen otras formas de ver el mundo. Alejandro observó una pequeña arruga de concentración formarse entre sus cejas mientras ella hablaba. Era la primera vez que ella mencionaba el accidente desde su primer encuentro. ¿Y tu abuela? Partió hace 2 años, respondió Marisol suavemente, pero me dejó este lugar, era de ella, ¿sabes? El jardín de ensueño existe desde hace más de 40 años. Lo siento, dijo él genuinamente. No lo sientas. Vivió una vida plena y me enseñó la lección más importante, que la verdadera belleza está en continuar floreciendo, incluso cuando el mundo parece oscuro. En ese momento, observando a Marisol entre sus flores, Alejandro sintió algo cambiar dentro de sí. Allí estaba una mujer que había perdido tanto y aún así lograba ver belleza en todo, mientras que él, con todo su imperio, apenas conseguía encontrar significado en sus días hasta conocerla. «Enséñame», pidió él sorprendiendo a ambos. «Quiero aprender a ver como tú ves». Marisol sonrió tomando su mano nuevamente. «Primera lección. Cierra los ojos. No intentes controlar todo. Solo siente». Durante la hora siguiente, Marisol lo guió por el mundo de las flores a través del tacto y el olfato. Le enseñó a reconocer diferentes texturas, a identificar fragancias sutiles, a entender el momento adecuado para regar cada especie. «Tienes un don natural», comentó ella, sorprendida, cuando él identificó correctamente una orquídea solo por el tacto. «Tengo una buena maestra», respondió él abriendo los ojos para encontrarla sonriendo. El celular de Alejandro vibró, recordándole el mundo exterior. Era hora de su reunión. «Tengo que irme», dijo él, reacio. «Vuelve mañana», respondió Marisol. «Todavía tenemos mucho que explorar». Saliendo de la tienda, Alejandro notó que sus manos aún llevaban el perfume de las flores. En su oficina, durante la reunión con inversionistas, se sorprendió pensando en las palabras de Marisol sobre ver belleza incluso en la oscuridad. Aquella noche, en vez de trabajar hasta tarde como de costumbre, pasó horas investigando sobre flores. Quería sorprenderla al día siguiente, mostrar que estaba verdaderamente interesado en su mundo. Por primera vez en años, se sentía como un estudiante ansioso por impresionar a la maestra. Lo que él aún no sabía era que aquella primera lección en el pequeño invernadero sería apenas el comienzo de una transformación mucho mayor en su vida. Una transformación que le enseñaría que a veces es necesario cerrar los ojos para realmente comenzar a ver. Las semanas pasaron y las visitas de Alejandro al jardín de ensueño se volvieron parte indispensable de su rutina. Cada mañana traía una nueva lección, no solo sobre flores, sino sobre la vida. Marisol, con su sensibilidad agudizada, percibía los cambios sutiles en Alejandro,
su voz más suave, sus movimientos menos rígidos, la forma en que ahora respiraba profundamente el aroma de las flores antes de tocarlas. En una mañana particularmente agitada, Alejandro entró en la tienda pareciendo tenso. Marisol, arreglando un jarrón de lirios, sintió inmediatamente el cambio en su energía. ¿Día difícil?, preguntó ella, girándose hacia él. «Como tú», comenzó él, pero entonces sonrió. «Olvidé que tú ves más que la mayoría. Tus pasos», explicó Marisol, «están más pesados hoy. Cuéntame, ¿qué pasó?». Alejandro dudó. Normalmente no compartía sus problemas profesionales con nadie, pero algo en Marisol lo hacía querer abrirse. «Estoy a punto de cerrar un negocio importante», comenzó él, acercándose al mostrador. «Una fusión que he estado planeando durante meses, pero ahora en el último momento surgieron complicaciones». Marisol escuchó atentamente mientras Alejandro explicaba los detalles. Ella no entendía mucho de fusiones corporativas, pero percibía la preocupación en su voz. «¿Sabes?», dijo ella después de que él terminó, «las flores también enfrentan desafíos. A veces una planta que parece fuerte de repente comienza a marchitarse. El secreto es entender la raíz del problema». «¿Y cómo haces eso?», preguntó Alejandro intrigado. «First», Marisol lo llamó, guiándolo hasta una pequeña área en la parte trasera de la tienda. Allí, varias plantas en diferentes etapas de crecimiento estaban dispuestas en estantes. «Este es mi hospital de plantas», explicó ella sonriendo. «Aquí cuido de las que están enfrentando dificultades». Tomó una pequeña maceta con una planta que parecía estar muriendo. «Mira esta, o mejor, tócala». Alejandro tocó las hojas marchitas, sintiendo su textura áspera. «A primera vista, o al tacto, parece que está muriendo, ¿verdad?», preguntó Marisol. «Pero el problema no siempre está en las hojas que vemos. Muchas veces está en las raíces que no podemos ver». Ella suavemente removió la planta de la maceta, exponiendo las raíces. «¿Sientes esto? Las raíces están compactadas, no tienen espacio para crecer. Esta planta no está muriendo, está asfixiada». Alejandro quedó fascinado con la analogía. «¿Y cómo resuelves esto?». «Primero, identificamos el problema real. Después, le damos a la planta lo que necesita. En este caso, una maceta más grande y tierra fresca. Con cuidado y paciencia, volverá a florecer». Mientras observaba a Marisol replantar cuidadosamente la pequeña planta, Alejandro sintió algo cambiar dentro de sí. Tal vez el problema con la fusión no era lo que él pensaba inicialmente. Tal vez, como la planta, el negocio necesitaba más espacio para crecer. «Marisol», dijo él, su voz llena de una nueva determinación, «acabas de darme una idea brillante». Ella sonrió, limpiando sus manos en el delantal. «Feliz de ayudar. Pero recuerda, Alejandro, a veces las soluciones más simples son las mejores. No todo necesita ser complicado». En ese momento, mirando a Marisol con tierra en las manos y una sonrisa en el rostro, Alejandro sintió una ola de afecto que lo tomó por sorpresa. Ella era tan diferente de todas las personas en su círculo social, genuina, simple, profundamente sabia. «Gracias», dijo él, su voz más suave de lo que pretendía. «No tienes idea de cuánto me has ayudado hoy». «El placer es mío», respondió Marisol, y por un momento pareció que ella quería decir algo más. Pero entonces, volviéndose hacia sus plantas, añadió: «Ahora ve, tienes un negocio que salvar». Saliendo de la tienda, Alejandro se sintió revitalizado. La lección de las raíces lo hizo repensar toda su estrategia para la fusión. En lugar de forzar una unión que podría asfixiar a ambas empresas, decidió proponer una asociación más flexible, dando a ambos lados espacio para crecer. En los días que siguieron, Alejandro se sumergió en las negociaciones con una nueva perspectiva. Sus asociados notaron el cambio. Estaba más paciente, más abierto a ideas diferentes, más enfocado en soluciones a largo plazo que en ganancias inmediatas. Una semana después, la fusión se concluyó con éxito, en términos que beneficiaban a todas las partes involucradas. Era un triunfo no solo financiero, sino personal para Alejandro.
Aquella noche, después de que todos los contratos fueron firmados y las celebraciones terminaron, Alejandro se encontró conduciendo de vuelta al jardín de ensueño. La tienda ya estaba cerrada, pero una luz suave brillaba por el escaparate. Golpeó levemente el vidrio. Momentos después, Marisol apareció, sorprendida. «¿Alejandro? ¿Qué haces aquí tan tarde?» «Yo necesitaba agradecerte», dijo él, dándose cuenta solo entonces de que realmente no había planeado qué decir. «Tu lección sobre las raíces cambió todo». Marisol sonrió, abriendo la puerta para dejarlo entrar. El aroma de las flores por la noche era diferente, más intenso, casi mágico. «Me alegra haber ayudado», dijo ella suavemente, «pero estoy segura de que el mérito es todo tuyo». «No», insistió Alejandro. «Me hiciste ver las cosas de una manera diferente. No solo los negocios, sino todo». Hubo un momento de silencio entre ellos, lleno de algo no dicho. Alejandro se dio cuenta de que estaba más cerca de Marisol de lo normal. Podía sentir el calor de su presencia. «Marisol, yo...» comenzó, pero fue interrumpido por el sonido del celular. El momento se rompió. Marisol dio un paso atrás y Alejandro reluctantemente atendió la llamada. Era su asistente, con una emergencia de última hora relacionada con la fusión. «Tengo que irme», dijo él después de colgar, «pero volveré mañana». «Estaré aquí», respondió Marisol con una sonrisa que parecía guardar 1000 secretos. Saliendo de la tienda, Alejandro sintió que algo fundamental había cambiado. Las lecciones de Marisol no eran solo sobre flores o negocios, eran sobre vida, sobre conexión, sobre ver belleza donde otros veían solo desafíos. Y en algún lugar, en el fondo de su corazón, una semilla de algo más profundo comenzaba a germinar. Las semanas se transformaron en meses y la relación entre Alejandro y Marisol continuaba profundizándose. Las visitas matutinas a la florería se volvieron el momento más esperado del día para Alejandro. Descubrió que el mundo visto a través de los ojos, o mejor a través de las percepciones, de Marisol era infinitamente más rico y colorido de lo que jamás había imaginado. En una tarde de sábado particularmente agradable, Alejandro llegó al jardín de ensueño fuera de su horario habitual. Marisol estaba cerrando la tienda cuando escuchó los pasos familiares acercándose. «Alejandro», llamó ella sorprendida, «¿qué haces aquí a esta hora?» Él dudó por un momento antes de responder. «En realidad, vine a hacerte una invitación». Marisol inclinó la cabeza, curiosa. «¿Una invitación?» «Sí». Alejandro respiró profundo, reuniendo coraje. «Me gustaría llevarte a cenar, es decir, si tú quieres, claro». Una sonrisa suave se extendió por el rostro de Marisol. «¿Cenar? Eso es inesperado. Sé que puede parecer repentino», Alejandro se apresuró a explicar, «pero ya nos conocemos desde hace meses y... bueno, me gustaría pasar más tiempo contigo, fuera de la tienda». Marisol se quedó en silencio por algunos segundos, que para Alejandro parecieron una eternidad. Finalmente ella respondió: «Me encantaría, Alejandro, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó el ansioso. «Déjame elegir el lugar». Ella sonrió. «Confía en mí». Alejandro, acostumbrado a siempre estar en control, sintió una mezcla de nerviosismo y excitación con la propuesta. «Está bien, confío en ti». Una hora después, Alejandro se vio siendo guiado por Marisol por las calles del barrio. Ella caminaba con confianza, su brazo levemente entrelazado con el de él. Para su sorpresa, no fueron a ningún restaurante, elegante o exclusivo, como él estaba acostumbrado. En cambio, Marisol lo llevó a un pequeño parque comunitario. El aire de la noche estaba repleto del perfume de jazmines y el sonido suave de una pequeña fuente cercana creaba una atmósfera casi mágica. «Llegamos», anunció Marisol, deteniéndose cerca de un gran ahuehuete. Alejandro miró alrededor, confundido. «Pero no hay restaurante aquí». Marisol rió suavemente. «¿Quién dijo que necesitamos un restaurante para cenar? Espera aquí». Ella se alejó por un momento,
volviendo con una canasta que estaba escondida detrás de un arbusto. «Picnic nocturno», explicó. «Pensé que sería más especial que cualquier restaurante de 5 estrellas». Alejandro se quedó sin palabras. En todos sus años de cenas de negocios y encuentros sofisticados, nunca había experimentado algo tan simple y al mismo tiempo tan encantador. Se sentaron sobre una manta suave y Marisol comenzó a sacar de la canasta una variedad de aperitivos caseros, frutas frescas y una botella de vino. «¿Cómo preparaste todo esto?», preguntó Alejandro admirado. «Tengo mis secretos». Ella sonrió misteriosamente, y algunos amigos muy serviciales. A medida que la noche avanzaba, Alejandro se encontró más relajado de lo que jamás había estado. Conversaron sobre todo y nada, rieron de historias antiguas y compartieron sueños para el futuro. Marisol habló sobre su deseo de expandir la florería, tal vez crear un programa para enseñar arreglos florales a otras personas con discapacidad visual. Alejandro, por su parte, confesó su creciente desencanto con el mundo corporativo y su deseo de hacer algo más significativo con su vida y recursos. En un momento de silencio confortable, Alejandro observó a Marisol. La suave luz de la luna iluminaba su rostro, destacando la delicadeza de sus facciones. Sin pensar, extendió la mano y tocó levemente su rostro. Marisol quedó inmóvil por un instante, luego se inclinó hacia el contacto. «¿Qué ves, Alejandro?», preguntó suavemente. «Veo», él dudó buscando las palabras correctas. «Veo belleza, fuerza, veo a alguien que me enseñó a contemplar el mundo de una forma completamente nueva». Lentamente, casi vacilante, Alejandro se inclinó hacia adelante. Marisol, sintiendo su aproximación, hizo lo mismo. Sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de promesa y emoción contenida. Cuando se separaron, ambos quedaron en silencio, por un momento, absorbiendo lo que acababa de ocurrir. «Eso fue», comenzó Alejandro. «Inesperado», completó Marisol, con una sonrisa. «Maravilloso», corrigió él. Pasaron el resto de la noche conversando en voz baja, compartiendo más besos y descubriendo una nueva dimensión en su relación. Cuando finalmente llegó la hora de irse, Alejandro se sintió reacio a dejar aquel momento perfecto. «Marisol», dijo él, sosteniendo sus manos, «quiero que sepas que esto, nosotros, es importante para mí. Tú eres importante para mí». Ella apretó sus manos gentilmente. «Tú también eres importante para mí, Alejandro, más de lo que imaginé que alguien podría ser». Mientras caminaban de vuelta, tomados de la mano, Alejandro se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. El mundo corporativo, que antes ocupaba todos sus pensamientos, ahora parecía distante y menos relevante. Lo que realmente importaba estaba allí a su lado, guiándolo por un camino que él nunca supo que existía. Aquella noche, acostado en su cama, Alejandro no podía dejar de sonreír. Por primera vez en su vida adulta, se sentía verdaderamente feliz, verdaderamente vivo. Y todo gracias a una florista ciega que le había enseñado a ver el mundo con el corazón. Lo que él no sabía era que este era solo el comienzo. El destino aún tenía muchas sorpresas reservadas para Alejandro y Marisol, algunas dulces, otras desafiantes. Pero juntos estaban listos para enfrentar cualquier cosa que el futuro les deparara. Las semanas que siguieron al picnic en el parque fueron como un sueño para Alejandro y Marisol. Su relación floreció, llenando sus vidas con una alegría que ninguno de los dos había experimentado antes. Alejandro pasó a dividir su tiempo entre la oficina y la florería, muchas veces sorprendiendo a Marisol con visitas inesperadas a mitad del día. Sin embargo, como toda rosa tiene sus espinas, su idilio estaba a punto de enfrentar sus primeros desafíos. En una tarde soleada de jueves, Alejandro entró apresuradamente al jardín de ensueño, su rostro tenso y preocupado. «Marisol», llamó él, su voz traicionando una ansiedad inusual. Marisol, que estaba arreglando un jarrón de tulipanes, se giró inmediatamente al oír el tono de su voz. «Alejandro, ¿qué pasó?».
Él se acercó tomando sus manos entre las suyas. Necesito viajar. Esta noche. ¿Viajar?, repitió ella sorprendida. ¿A dónde? ¿Por cuánto tiempo? Alejandro suspiró pesadamente. Ciudad de México. Uno de nuestros mayores inversionistas está amenazando con retirar su apoyo. Necesito ir personalmente para intentar salvar la situación. Estaré fuera por al menos 2 semanas. Marisol se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Nunca habían estado tanto tiempo separados desde que comenzaron a verse. Entiendo, dijo ella finalmente, forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Es tu trabajo, necesitas ir. Alejandro sintió una punzada de culpa al oír la resignación en su voz. Lo siento, Marisol. Quisiera tener más tiempo para prepararnos, pero la situación es crítica. No te preocupes por mí, respondió ella apretando levemente sus manos. Estaré aquí cuando regreses. Él la atrajo hacia un abrazo apretado, enterrando el rostro en su cabello perfumado. Te extrañaré cada minuto. Yo también, murmuró ella contra su pecho. Aquella noche Alejandro partió hacia Ciudad de México con el corazón pesado. En los días que siguieron, se vio dividido entre interminables reuniones de negocios y la constante nostalgia por Marisol. Hablaban todos los días por teléfono, pero no era lo mismo. Mientras tanto, en Guadalajara, Marisol enfrentaba sus propios desafíos. La ausencia de Alejandro dejó un vacío en su rutina y se sorprendía constantemente tocando el pequeño jarrón de orquídeas que él le había dado antes de partir. Una semana después de la partida de Alejandro, Marisol recibió una visita inesperada en la florería. La campanilla de la puerta sonó, anunciando la entrada de un cliente. «Buenas tardes», saludó ella girándose en dirección al sonido. «¿En qué puedo ayudarle?» «Buenas tardes», respondió una voz femenina, suave pero firme. «Usted debe ser Marisol». Marisol inclinó la cabeza, intrigada. «Sí, soy yo. ¿Y usted es?» «Carmen Mendoza», la mujer respondió acercándose. «Soy la madre de Alejandro». El corazón de Marisol saltó. Alejandro había mencionado a su madre solo brevemente, describiéndola como una mujer elegante y un tanto reservada. Nunca había hablado sobre presentarlas. «Señora Mendoza», dijo Marisol extendiendo la mano. «Es un placer conocerla». Carmen apretó su mano levemente. «El placer es mío, querida. Espero que no le importe mi visita sorpresa. Pensé que ya era hora de conocer a la mujer que ha ocupado tanto los pensamientos de mi hijo». Había algo en el tono de Carmen que dejó a Marisol inquieta. Era educado, pero con una frialdad subyacente que no pasó desapercibida. «Claro que no me importa», respondió Marisol, manteniendo una sonrisa en su rostro. «¿Le gustaría un té? Tengo una pequeña área en la parte trasera donde podemos conversar». «Eso sería encantador», Carmen aceptó. Mientras preparaba el té, Marisol sentía la mirada evaluadora de Carmen sobre ella. Cuando finalmente se sentaron, la tensión era palpable. «Entonces, Marisol», Carmen comenzó, su voz suave pero penetrante. «Cuénteme sobre usted. ¿Cómo conoció a mi hijo?» Marisol relató brevemente el encuentro en la lluvia y cómo su relación se había desarrollado. Carmen escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo pequeños sonidos de reconocimiento. «Fascinante», dijo Carmen cuando Marisol terminó. «Debo admitir, me sorprendió bastante cuando supe del involucramiento de Alejandro con alguien como usted». El tono condescendiente no pasó desapercibido por Marisol. «¿Alguien como yo?», preguntó, manteniendo la voz calma. «Oh, usted. ¿Sabe?», Carmen continuó con un leve gesto de mano. «Alguien tan diferente de su mundo. Una florista. Y, bueno, ciega». Marisol completó sintiendo una ola de incomodidad. «Exactamente», Carmen confirmó sin vacilación. «Debe entender, Marisol, que Alejandro tiene responsabilidades, expectativas que cumplir. Nuestro mundo, bueno, es complicado». Marisol sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «Con todo respeto, señora Mendoza, creo que Alejandro es perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones». Carmen suspiró.
Claro que sí, querida. Pero a veces necesitamos proteger a aquellos que amamos de elecciones impulsivas. El resto de la conversación pasó como un borrón para Marisol, cuando Carmen finalmente se fue, dejando tras de sí el aroma de un perfume caro y palabras no dichas. Marisol se sintió exhausta y confundida. Aquella noche, durante su llamada habitual con Alejandro, Marisol dudó. Debería contarle sobre la visita de su madre. Parte de ella quería compartir todo, buscar consuelo en él. Pero otra parte temía crear problemas entre Alejandro y su familia. ¿Está todo bien, Marisol?, preguntó Alejandro notando su vacilación. Te noto distante hoy. Estoy bien, mintió ella, forzando una sonrisa en su voz. Solo cansada. ¿Cómo van las cosas en Ciudad de México? Mientras Alejandro hablaba sobre sus reuniones, Marisol se preguntaba qué les deparaba el futuro. Las palabras de Carmen resonaban en su mente, plantando semillas de duda que ella luchaba por ignorar. Lo que había comenzado como un cuento de hadas, ahora enfrentaba su primera prueba real. Marisol sabía que el amor entre ellos era fuerte, pero ¿sería lo suficientemente fuerte para superar las expectativas de la sociedad y las presiones familiares? Solo el tiempo lo diría. Los días que siguieron a la visita de Carmen fueron un torbellino de emociones para Marisol. Cada vez que la campanilla de la puerta de la florería sonaba, su corazón saltaba, dividido entre la esperanza de que fuera Alejandro regresando antes y el temor de que fuera nuevamente su madre. Mientras tanto, en Ciudad de México, Alejandro enfrentaba sus propias batallas. Las negociaciones con los inversionistas estaban resultando más difíciles de lo previsto, y se veía constantemente distraído, sus pensamientos volviendo a Marisol y a casa. En una noche particularmente estresante, después de una reunión tensa, Alejandro llamó a Marisol. «Hola». Ella atendió, su voz una mezcla de alivio y ansiedad. «Marisol». Él suspiró, sintiendo parte de su tensión disiparse solo al oír su voz. «¿Cómo estás?». Hubo una pausa antes de que ella respondiera. «Estoy bien. ¿Y tú? ¿Cómo van las cosas allá?». Alejandro dudó. Había algo en la voz de Marisol, una tensión sutil que no lograba descifrar completamente. «Las cosas están complicadas, pero no quiero hablar de eso ahora». «Marisol, ¿está pasando algo? Te noto diferente». Marisol se mordió el labio, debatiendo internamente si debería contarle sobre la visita de Carmen. Finalmente, decidió que la honestidad era el mejor camino. «Alejandro, tu madre vino a visitarme». El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. «¿Mi madre?». Alejandro finalmente logró decir, su voz una mezcla de sorpresa y aprensión. «¿Qué dijo?». Marisol respiró profundo antes de responder. «Ella dejó claro que no aprueba nuestra relación. Dijo que tienes responsabilidades, expectativas, que cumplir, que yo soy demasiado diferente de tu mundo». Alejandro sintió una ola de rabia y frustración. «Marisol, lo siento. No sabía que ella haría eso. Lo que ella dijo no importa, ¿entiendes? Lo que tenemos es entre nosotros dos, nadie más». «Lo sé», respondió Marisol suavemente. «Pero Alejandro, ella no está totalmente equivocada, ¿verdad? Somos de mundos muy diferentes. A veces me pregunto si...». «No», Alejandro la interrumpió firmemente. «No termines ese pensamiento. Marisol, lo que tenemos es real. Es más real que cualquier negocio, cualquier expectativa social. Tú me enseñaste a ver el mundo de una forma que nunca imaginé posible. No voy a renunciar a esto, a nosotros, por nada». Las palabras de Alejandro calentaron el corazón de Marisol, pero la semilla de la duda ya había sido plantada. «Te amo, Alejandro», dijo. Ella, su voz entrecortada. «Pero tengo miedo. Miedo de no ser suficiente, de hacerte elegir entre yo y tu familia, tu mundo». «Marisol, escúchame», Alejandro habló, su voz llena de emoción. «Tú eres más que suficiente. Eres todo. Y si tengo que elegir, te elijo a ti, siempre a ti». En 1900, aquel momento, aún separados por miles de kilómetros, ambos sintieron la fuerza de su vínculo.
Era como si sus almas estuvieran conectadas por hilos invisibles, más fuertes que cualquier distancia física o barrera social. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia para ambos. Marisol se sumergió en el trabajo, creando arreglos cada vez más complejos y audaces, canalizando sus emociones a través de las flores. Alejandro, por su parte, atacó las negociaciones con una determinación renovada, ansioso por resolver todo y volver a casa con Marisol. Una semana después, Alejandro finalmente logró cerrar el acuerdo con los inversionistas. Exhausto, pero victorioso, llamó a Marisol tan pronto como salió de la última reunión. «Está hecho», anunció, apenas conteniendo su excitación. «Vuelvo mañana». Marisol sintió una ola de alivio y alegría. «Apenas puedo esperar para verte», respondió su voz llena de emoción. A la mañana siguiente, mientras Alejandro abordaba su vuelo de regreso a Guadalajara, Marisol preparaba una sorpresa especial en la florería. Había creado un arreglo único, combinando las flores favoritas de Alejandro con algunas especies raras que había estado cultivando especialmente para él. Cuando la campanilla de la puerta finalmente anunció la llegada de Alejandro, Marisol sintió su corazón acelerarse. Escuchó sus pasos familiares acercándose rápidamente y antes de que pudiera decir cualquier cosa, se sintió envuelta en un abrazo apretado. «Marisol», Alejandro murmuró contra su cabello. «Te extrañé tanto». Permanecieron así por un largo momento, simplemente absorbiendo la presencia uno del otro. Cuando finalmente se separaron, Marisol guió a Alejandro hasta el arreglo que había preparado. «Esto es para ti», dijo ella suavemente, poniendo las manos de él sobre las flores. «Cada flor aquí tiene un significado especial. Juntas cuentan nuestra historia». Alejandro tocó las flores delicadamente, recordando todas las lecciones que Marisol le había dado sobre sentir con más que solo los ojos. «Es hermoso», susurró, emocionado, «al igual que tú». En ese momento, mirando a Marisol entre las flores que ella tan cuidadosamente había arreglado, Alejandro tomó una decisión. No importaba lo que su madre pensara, no importaban las expectativas de la sociedad o los desafíos que pudieran enfrentar. Lo que él y Marisol tenían era demasiado precioso para ser sacrificado. «Marisol», dijo él, sosteniendo sus manos, «quiero que sepas que estoy comprometido con esto, con nosotros. No importa lo que pase, estaremos juntos. Como las flores que tú cultivas, nuestro amor tiene raíces profundas. Puede enfrentar vientos fuertes, pero no será arrancado». Marisol sonrió, lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. «Juntos», repitió apretando las manos de él. Mientras se besaban, rodeados por el perfume de las flores y la promesa de un futuro compartido, ambos sabían que, no importaba qué desafíos el destino les reservara, enfrentarían todo lado a lado. Su amor, como las más resilientes de las plantas, encontraría una manera de florecer, incluso en los terrenos más improbables. Los meses que siguieron al regreso de Alejandro fueron un periodo de ajustes y crecimiento para la pareja. Su amor había sido puesto a prueba por la distancia y la desaprobación familiar, pero emergió más fuerte. Sin embargo, nuevos desafíos estaban a punto de surgir, desafíos que pondrían a prueba no solo su relación, sino también sus convicciones individuales. En una mañana de sábado, Alejandro llegó al jardín de ensueño con una expresión pensativa. Marisol, percibiendo su llegada, notó inmediatamente el cambio en su humor. «Buenos días, amor», lo saludó acercándose para un beso. «¿Hay algo mal?» Alejandro suspiró, abrazándola. «No exactamente mal, pero complicado. ¿Puedo contarte algo?» «Claro», Marisol respondió guiándolo hacia la parte trasera de la tienda donde tenían más privacidad. Una vez acomodados, Alejandro comenzó. «¿Recuerdas aquel gran proyecto de desarrollo urbano que mi empresa está planeando?» Marisol asintió. Alejandro había mencionado el proyecto algunas veces, hablando sobre cómo transformaría un área degradada de la ciudad en un nuevo centro comercial y residencial. «Bueno», continuó él, «descubrimos que para realizar el proyecto
Necesitaríamos demoler un antiguo jardín comunitario. Es el único espacio verde en esa área, y aparentemente ha sido mantenido por los residentes locales durante décadas. Marisol se quedó en silencio por un momento, procesando la información. ¿Y qué piensas sobre eso?, preguntó finalmente. Alejandro pasó la mano por su cabello, un gesto que Marisol sabía indicaba su frustración. Honestamente no lo sé. Antes de conocerte, ni siquiera lo pensaría 2 veces. Diría que es el precio del progreso. Pero ahora ves el valor de esos espacios verdes, Marisol completó suavemente. Exactamente, Alejandro confirmó. Pero no es solo eso. Pienso en todas las personas que cuidaron ese jardín, en las historias que debe guardar, y me pregunto si tengo el derecho de quitarles eso. Marisol extendió la mano, encontrando la de Alejandro y apretándola gentilmente. ¿Qué dicen tus socios? No entienden mi vacilación, Alejandro respondió, la frustración evidente en su voz. Para ellos es solo un pedazo de tierra que está en el camino del progreso. Marisol reflexionó por un momento antes de hablar. ¿Sabes, Alejandro? Las plantas tienen mucho que enseñarnos sobre adaptación y resiliencia. Tal vez haya una manera de integrar el jardín a tu proyecto, en lugar de destruirlo. Alejandro quedó en silencio, considerando las palabras de Marisol. Entonces, como si una luz se encendiera en su mente, exclamó: ¿Y si incorporáramos el jardín al proyecto? Podríamos expandirlo, convertirlo en el corazón verde del nuevo desarrollo. Marisol sonrió, sintiendo el entusiasmo en la voz de Alejandro. Eso suena maravilloso, y estoy segura de que los residentes locales apreciarían ver su espacio especial no solo preservado, sino valorizado. En los días que siguieron, Alejandro se sumergió en una revisión completa del proyecto. Visitó el jardín comunitario, conversó con los residentes y escuchó sus historias. Cada conversación, cada flor y árbol que veía, lo hacía pensar en Marisol y en cómo ella había cambiado su perspectiva sobre el mundo. Sin embargo, no todo eran flores. Cuando Alejandro presentó la nueva propuesta a sus socios, fue recibido con escepticismo y resistencia. Esto va a aumentar significativamente los costos, argumentó uno de ellos, y reducir nuestro margen de ganancia, añadió otro. Alejandro respiró profundo antes de responder. Sí, inicialmente tendremos costos mayores y ganancias menores, pero piensen en el largo plazo. Un desarrollo que preserve y valorice el medio ambiente y la comunidad local será mucho más valioso y sostenible. Las discusiones fueron acaloradas y se extendieron por días. Alejandro se vio luchando no solo por el jardín, sino por una nueva visión de negocios, una que equilibrara ganancia y responsabilidad social. En casa, Marisol era su puerto seguro. Ella lo escuchaba pacientemente todas las noches, ofreciendo palabras de aliento y sabiduría. Recuerda, decía, hasta el más fuerte de los árboles comenzó como una pequeña semilla. Estás plantando algo importante aquí, Alejandro. Finalmente, después de semanas de negociaciones y revisiones, el nuevo proyecto fue aprobado. El jardín comunitario no solo sería preservado, sino expandido e integrado al desarrollo como un parque central, con áreas para cultivo comunitario y educación ambiental. Cuando Alejandro dio la noticia a Marisol, ella lo abrazó apretadamente, lágrimas de orgullo en sus ojos. «Hiciste algo increíble», susurró. «Lo hicimos», Alejandro corrigió. «Sin ti, sin todo lo que me enseñaste, nunca habría visto el valor en ese jardín». Aquella noche, mientras caminaban, tomados de la mano por el jardín de ensueño después del cierre, Alejandro se dio cuenta de cuánto había cambiado. El hombre que una vez solo se preocupaba por las ganancias y el poder, ahora veía belleza y valor en la preservación de un simple jardín comunitario. «Marisol», dijo, deteniéndose y volviéndose hacia ella, «gracias por enseñarme a ver el mundo de una manera diferente. No solo cambiaste mi visión sobre las plantas y la naturaleza, sino sobre la vida, los negocios, todo». Marisol sonrió, tocando suavemente el rostro de Alejandro. «Y tú,
Mi amor, me enseñaste que es posible hacer la diferencia, incluso en el mundo de los negocios, que podemos usar nuestro poder e influencia para algo mayor que nosotros mismos. Mientras se besaban, rodeados por el perfume de las flores nocturnas, ambos sabían que estaban en el camino correcto. Juntos, estaban no solo cultivando su amor, sino también plantando semillas de cambio que florecerían mucho más allá de sus vidas. El jardín de ensueño se había convertido en más que una simple florería. Era el símbolo de una transformación, un recordatorio constante de que con amor y determinación es posible crear belleza y significado incluso en los lugares más improbables. El éxito del proyecto del jardín comunitario trajo una nueva dimensión a la vida de Alejandro y Marisol. Mientras Alejandro era aclamado en círculos empresariales como un visionario en sustentabilidad y responsabilidad social, Marisol se veía cada vez más involucrada en proyectos comunitarios de jardinería urbana. El Jardín de Ensueño se había convertido en un punto de referencia para iniciativas verdes en la ciudad. Sin embargo, con la visibilidad llegó también el escrutinio. En una mañana soleada de primavera, Marisol estaba preparando la tienda para abrir cuando escuchó la campanilla de la puerta. Era demasiado temprano para ser un cliente. «¿Hola?», llamó girándose en dirección al sonido. «¿Señorita Marisol?», respondió una voz masculina. «Soy Eduardo Ramírez del diario La Ciudad. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su relación con Alejandro Mendoza». Marisol sintió un escalofrío. Ella y Alejandro habían mantenido su relación lejos de los reflectores hasta entonces. «Disculpe, pero no doy entrevistas personales», respondió, intentando mantener la voz firme. «Entiendo», Eduardo persistió, «pero el público tiene interés en saber más sobre la mujer que aparentemente transformó a uno de los empresarios más implacables de la ciudad en un defensor del medio ambiente. Hay rumores de que usted está usando su influencia para manipular decisiones corporativas». Marisol sintió que le hervía la sangre. «Eso es absurdo, le pido que se retire, por favor». Después de la salida del periodista, Marisol inmediatamente llamó a Alejandro, quien se indignó con la intrusión. «No te preocupes, amor», la aseguró. «Me encargaré de esto». En los días que siguieron, la pareja se vio en el centro de 1900, una tormenta mediática. Artículos especulativos surgieron, cuestionando la naturaleza de su relación y la influencia de Marisol sobre los negocios de Alejandro. Algunos la retrataban como una manipuladora, otros como una santa ambientalista. La verdad, como siempre, estaba en algún punto intermedio. El estrés comenzó a afectar a ambos. Alejandro pasaba horas al teléfono con sus abogados y asesores de prensa intentando controlar los daños. Marisol, por su parte, se veía vacilante en salir de la tienda, temiendo ser abordada por reporteros. Una noche, después de un día particularmente difícil, se encontraron en el apartamento de Alejandro. Marisol estaba callada, jugueteando distraídamente con un jarrón de orquídeas en la mesa de centro. «¿En qué estás pensando?», preguntó Alejandro suavemente, sentándose a su lado. Marisol suspiró. «Estoy pensando en cómo todo se volvió tan complicado. A veces me pregunto si no estoy causando más problemas que ayudando». Alejandro tomó sus manos apretándolas gentilmente. «Marisol, mírame». Ella levantó el rostro en su dirección. «Eres lo mejor que me ha pasado. No dejes que estas especulaciones idiotas te hagan dudar de eso. Pero tu reputación, tus negocios, mi reputación». Alejandro rió sin humor. «Antes de ti era conocido como un tiburón sin corazón. Ahora soy visto como alguien que se preocupa por algo más que las ganancias. Eso es gracias a ti». Marisol sonrió débilmente. «Aún así, toda esta atención no es lo que yo quería». Alejandro quedó en silencio por un momento, pensativo. Entonces, como si hubiera tomado una decisión, habló. «¿Y si les diéramos algo de qué hablar?». «¿Qué quieres decir?», preguntó Marisol intrigada. «Cásate conmigo», dijo Alejandro, su voz llena de emoción. «No por causa de la prensa
o de lo que las personas piensen, sino porque te amo, porque quiero pasar el resto de mi vida contigo. Marisol se quedó sin palabras, lágrimas brotando en sus ojos. Alejandro, yo... No necesitas responder ahora, continuó él. Sé que es repentino y con toda esta locura sucediendo, pero quiero que sepas qué es lo que siento. Me enseñaste a ver belleza donde yo solo veía números. Me enseñaste el valor de cuidar, de nutrir. Quiero construir una vida contigo, Marisol, una vida llena de flores y crecimiento, de desafíos y alegrías. Marisol extendió la mano tocando el rostro de Alejandro. Sintió la barba por hacer, la tensión en su mandíbula, pero también el calor de su piel, la suavidad de su mirada. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo. Se abrazaron, las lágrimas mezclándose con risas de alegría. Por un momento, el mundo allá afuera, con sus titulares sensacionalistas y rumores maliciosos, dejó de existir. Eran solo ellos dos y la promesa de un futuro juntos. En los días que siguieron, el anuncio de su compromiso tomó a los medios por sorpresa. Las especulaciones dieron lugar a historias románticas sobre el empresario transformado por el amor de una florista ciega. El jardín de ensueño fue inundado de flores y tarjetas de felicitación. Mientras planeaban su boda, Alejandro y Marisol decidieron usar la atención que estaban recibiendo para algo positivo. Anunciaron que en lugar de regalos, les gustaría que los invitados hicieran donaciones para proyectos de jardinería comunitaria en áreas carentes de la ciudad. La idea prendió como fuego. Pronto, empresas y figuras públicas competían para ver quién podía crear el jardín comunitario más impresionante. Lo que había comenzado como un escándalo de tabloides se había transformado en un movimiento de revitalización urbana. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el jardín de ensueño, preparando arreglos para una de esas nuevas iniciativas comunitarias, Marisol hizo una pausa, una sonrisa jugueteando en sus labios. ¿Qué pasa?, preguntó Alejandro notando su expresión. Solo estaba pensando, respondió ella, en cómo las cosas más bellas pueden nacer de los mayores desafíos, como las flores que brotan a través del concreto. Alejandro sonrió, atrayéndola hacia él, así como nuestro amor, murmuró besándola suavemente. Y allí, rodeados por el perfume de las flores y el zumbido de las abejas, supieron que, sin importar lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos. Como un jardín bien cuidado, su amor continuaría creciendo, floreciendo e inspirando a otros a ver la belleza a su alrededor. El día de la boda de Alejandro y Marisol amaneció con un cielo claro y una brisa suave, como si la propia naturaleza estuviera celebrando la unión. El lugar elegido no podría ser más significativo. El jardín comunitario que Alejandro había salvado y expandido, ahora un exuberante oasis verde en el corazón de la ciudad. Marisol despertó temprano, sus dedos trazando delicadamente los contornos del vestido de novia colgado cerca de la cama. Era un modelo simple pero elegante, adornado con pequeñas flores de tela que ella misma había ayudado a crear. ¿Nerviosa?, preguntó Lupita, su asistente y amiga, que la ayudaría a prepararse. Un poco, admitió Marisol con una sonrisa. Más ansiosa, en realidad. Ansiosa por comenzar este nuevo capítulo. Mientras tanto, en su apartamento, Alejandro ajustaba la corbata por 10ª vez, su reflejo en el espejo revelando una mezcla de nerviosismo y felicidad. Su amigo y socio, Ricardo, observaba con una sonrisa divertida. «¿Quién lo diría?», comentó Ricardo, que el temido Alejandro Mendoza estaría tan nervioso por una boda. Alejandro rió, relajándose un poco. «Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría aquí hoy, a punto de casarme en un jardín comunitario, habría pensado que era una locura». «Marisol realmente te cambió», observó Ricardo. «Ella me mostró una versión mejor de mí mismo», corrigió Alejandro, su mirada suavizándose al pensar en su novia. El jardín estaba magníficamente decorado. Arreglos florales elaborados, creados personalmente por Marisol, adornaban cada rincón.
El camino que llevaba al altar estaba bordeado por una mezcla de flores silvestres y cultivadas, simbolizando la unión entre el mundo natural y el construido por el hombre. Cuando Marisol llegó guiada por su padre, un murmullo de admiración recorrió la audiencia. Su vestido, con sus delicadas flores de tela, parecía flotar a su alrededor. Pero lo que realmente captaba la atención de todos era la sonrisa radiante en su rostro, una expresión de pura felicidad. Alejandro, al verla, sintió su corazón acelerarse. En ese momento, todas las dudas, todos los desafíos que habían enfrentado, parecieron desvanecerse. Solo existía Marisol, caminando hacia él, trayendo consigo la promesa de un futuro lleno de amor y crecimiento. La ceremonia fue conmovedora y personal. En sus votos, Marisol habló sobre cómo Alejandro se había convertido en sus ojos para el mundo de los negocios, mientras ella se había convertido en los ojos de él para la belleza de la naturaleza. Alejandro, por su parte, prometió ser el apoyo de Marisol, así como ella era el suyo, cultivando su amor como el más precioso de los jardines. Tras el intercambio de anillos y el beso que selló su unión, la pareja se giró hacia el público. Fue entonces cuando Alejandro hizo un anuncio sorpresa. Marisol y yo queremos compartir nuestra felicidad de una manera especial, comenzó. Decidimos crear una fundación dedicada a la creación y mantenimiento de jardines comunitarios en áreas carentes de la ciudad. Creemos que todos merecen tener un pedazo de naturaleza cerca de casa, un lugar para cultivar no solo plantas, sino también esperanza y comunidad. La noticia fue recibida con aplausos entusiastas. Marisol, emocionada, apretó la mano de Alejandro, sintiendo el amor y el orgullo desbordarse en su pecho. La recepción que siguió fue una celebración no solo del amor de Alejandro y Marisol, sino también de la transformación que ese amor había desencadenado en la ciudad. Representantes de comunidades beneficiadas por los proyectos de jardinería urbana vinieron a agradecer y compartir historias de cómo sus vidas habían cambiado. Entre los invitados, Carmen, la madre de Alejandro, observaba todo con una mezcla de emociones. Acercándose a la pareja, tomó las manos de Marisol entre las suyas. «Mi querida», dijo Carmen, su voz entrecortada, «estaba equivocada sobre ti. No solo hiciste feliz a mi hijo, sino que lo convertiste en un hombre mejor. Gracias por traer tanta belleza a nuestras vidas». Marisol, sorprendida y emocionada, abrazó a su suegra. «Gracias por darme una oportunidad», respondió suavemente. A medida que la noche avanzaba, Alejandro y Marisol bailaron bajo las estrellas, rodeados por el perfume de las flores y el sonido suave de risas y conversaciones. Era como si el jardín entero estuviera celebrando con ellos, cada flor un testimonio silencioso del poder transformador del amor. «Entonces, señora Mendoza», Alejandro murmuró al oído de Marisol mientras bailaban, «¿feliz?» «Más de lo que jamás imaginé posible», respondió ella apoyando la cabeza en su hombro. «¿Y tú, señor florista honorario?» Alejandro rió suavemente. «Completo. Me diste un nuevo propósito, Marisol, un nuevo jardín que cultivar». Mientras la pareja continuaba su danza, bajo la mirada cariñosa de amigos y familiares, quedaba claro para todos los presentes que este no era solo el final feliz de una historia de amor. Era el comienzo de algo más grande, una semilla plantada que prometía florecer en innumerables vidas. El jardín de ensueño, que había comenzado como una pequeña florería, ahora se expandía metafóricamente por toda la ciudad. Alejandro y Marisol, unidos no solo por el amor, sino por una visión compartida de un mundo más verde y compasivo, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Y así, mientras la luna subía en el cielo nocturno, iluminando el jardín con su luz plateada, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia de amor, crecimiento y la increíble capacidad de las personas de florecer en circunstancias inesperadas, así como las más bellas flores que a veces brotan en las grietas del concreto. Los años que siguieron a la boda de Alejandro y Marisol estuvieron marcados por crecimiento, desafíos
y una serie de transformaciones tanto personales como en la comunidad a su alrededor. La Fundación Jardines del Mañana, creada por ellos el día de su boda, rápidamente se convirtió en una fuerza motriz en la revitalización de áreas urbanas por todo el país. En una mañana de otoño, 5 años después de la boda, Marisol estaba en el Jardín de Ensueño, ahora expandido y transformado en un centro de educación ambiental, además de florería. Sus dedos hábiles trabajaban en un complejo arreglo cuando escuchó los pasos familiares de Alejandro acercándose. «Buenos días, mi amor», dijo él, besándola suavemente. «¿Cómo están mis dos tesoros hoy?» Marisol sonrió, posando la mano sobre su vientre ligeramente redondeado. «Estamos muy bien. Tu hijo o hija parece haber heredado tu gusto por el movimiento constante». La noticia del embarazo de Marisol hacía 4 meses había sido recibida con alegría, no solo por ellos, sino por toda la comunidad que habían construido a su alrededor. El Jardín de Ensueño y la Fundación se habían convertido en una familia extendida para muchos. «Tengo noticias», dijo Alejandro, la emoción evidente en su voz. «El proyecto para el nuevo parque sensorial fue aprobado. Podremos comenzar la construcción el mes que viene». Marisol abrazó a su esposo, emocionada. El parque sensorial era un sueño que ella acariciaba desde hacía años. Un espacio verde, diseñado específicamente para personas con discapacidades, donde todos los sentidos serían estimulados y celebrados. «Eso es maravilloso, Alejandro. Apenas puedo esperar para comenzar a planear los jardines aromáticos y las áreas táctiles». Mientras discutían los detalles del proyecto, fueron interrumpidos por la llegada de doña Josefina, una señora de 70 años que se había vuelto una presencia constante en el Jardín de Ensueño, desde que el jardín comunitario de su barrio fue revitalizado por la Fundación. «Buenos días, mis queridos», los saludó cálidamente. «Vine a buscar algunas plántulas para nuestra huerta comunitaria. Y también», añadió con una sonrisa pícara, «para ver cómo está nuestra mamá más famosa». Marisol rió, permitiendo que doña Josefina tocara su vientre. «Estamos bien, doña Josefina. ¿Y cómo va la huerta?» «Ah, está preciosa. Esas técnicas de permacultura que nos enseñaron hicieron milagros. Estamos cosechando más de lo que podemos comer». Mientras Alejandro ayudaba a doña Josefina a seleccionar las plántulas, Marisol reflexionaba sobre cuán lejos habían llegado. Lo que comenzó como un encuentro casual en la lluvia se había transformado en un movimiento que estaba cambiando vidas. Más tarde ese día, durante una reunión de la Fundación, Alejandro presentó una nueva propuesta: expandir el programa de jardinería terapéutica a hospitales en todo el país. «Vimos el impacto que nuestros jardines tuvieron en el hospital local», argumentó. «Pacientes recuperándose más rápido, niveles de estrés reducidos entre el equipo médico. Imaginen el bien que podríamos hacer a escala nacional». La propuesta fue recibida con entusiasmo y pronto se estaban trazando planes. Marisol, escuchando las discusiones, sintió una ola de orgullo. Alejandro había avanzado tanto desde sus días de empresario implacable. Aquella noche en casa, la pareja se relajaba en su terraza, rodeados por plantas y el sonido suave de una pequeña fuente. Marisol se recostó contra Alejandro, sus manos entrelazadas sobre su vientre. «¿Alguna vez imaginaste», dijo ella suavemente, «que un día estaríamos aquí, que aquel encuentro en la lluvia nos llevaría a todo esto?» Alejandro besó la parte superior de su cabeza. «Honestamente, no. Cambiaste mi vida de maneras que nunca podría haber previsto. Me hiciste ver un mundo entero que estaba ignorando». «Nos cambiamos mutuamente», Marisol corrigió gentilmente. «Tú me diste el coraje para soñar más grande, para creer que podíamos hacer una diferencia real en el mundo». Quedaron en silencio por un momento, absorbiendo la paz de la noche y la compañía del otro. Entonces, Marisol soltó una pequeña exclamación de sorpresa. «¿Qué pasó?», preguntó Alejandro, preocupado. «El bebé», respondió Marisol con una sonrisa. «Acaba de patear. Aquí, siente». Alejandro colocó la mano donde Marisol indicaba, sus ojos agrandándose al sentir el movimiento. «Es increíble»,
susurró. Otro pequeño milagro que estamos cultivando juntos. En ese momento, rodeados por el jardín que habían creado juntos, con una nueva vida creciendo entre ellos, Alejandro y Marisol sintieron una profunda gratitud. Cada desafío que habían enfrentado, cada obstáculo superado, los había llevado a este punto. ¿Sabes?, dijo Marisol pensativamente, nuestro hijo crecerá en un mundo mejor gracias a lo que hicimos, un mundo con más verde, más compasión. Y le enseñaremos a ver la belleza en todo, añadió Alejandro, así como tú me enseñaste. Mientras la noche avanzaba, la pareja permaneció en la terraza, haciendo planes para el futuro, soñando con los nuevos jardines que plantarían, tanto literal como metafóricamente. Sabían que el camino por delante no sería siempre fácil, pero estaban listos para enfrentar cualquier desafío, lado a lado. El jardín de ensueño se había convertido en más que un nombre. Era una realidad que vivían todos los días, cultivando amor, compasión y esperanza, no solo para ellos mismos, sino para toda una comunidad. Y ahora, con un nuevo miembro en camino, su familia estaba a punto de florecer de maneras aún más bellas e inesperadas. El verano llegó, trayendo consigo no solo el calor intenso, sino también la expectativa por el nacimiento del bebé de 1900, Alejandro y Marisol. El jardín de ensueño estaba más vibrante que nunca, como si la propia naturaleza estuviera ansiosa por la llegada de la nueva vida. En una tarde particularmente calurosa, Marisol estaba en el espacio educativo de la florería, conduciendo una clase de arreglos florales para un grupo de niños. Sus manos guiaban gentilmente las pequeñas manos de los alumnos, enseñándoles a sentir las diferentes texturas y formas de las flores. Recuerden, decía con una sonrisa, cada flor tiene su propia historia que contar. Cuando ustedes crean un arreglo, están juntando esas historias para formar algo nuevo y bonito. Alejandro, que había llegado más temprano de una reunión, observaba la escena desde la puerta, su corazón rebosante de amor y admiración. Ver a Marisol, con su vientre de 8 meses, rodeada por niños ansiosos y flores coloridas, era una imagen que sabía que guardaría para siempre. De repente, Marisol se detuvo, llevando una mano al vientre. Alejandro inmediatamente corrió hasta ella. «¿Marisol? ¿Está todo bien?» Ella sonrió tomando la mano de él y colocándola sobre su vientre. «Está más que bien. Creo que nuestro pequeño jardinero está listo para conocer el mundo». Las horas que siguieron fueron un torbellino de emoción. La noticia del trabajo de parto de Marisol se esparció rápidamente y pronto el jardín de ensueño estaba lleno de amigos y miembros de la comunidad, todos ansiosos por noticias. En el hospital, rodeada por el aroma de las flores que Alejandro insistió en traer para la habitación, Marisol dio a luz una niña. Cuando la enfermera colocó a la bebé en sus brazos, ella lloró de alegría. «Es perfecta», susurró Marisol, sus dedos trazando delicadamente el rostro de su hija. Alejandro, con lágrimas en los ojos, besó la frente de Marisol y luego la de su hija. «Lo es», concordó, su voz embargada por la emoción. «Nuestra pequeña Flora». El nombre había sido elegido meses antes, un homenaje a la pasión que los uniera y transformara sus vidas. En los días que siguieron, la habitación del hospital se convirtió en una extensión del jardín de ensueño. Amigos, familiares e incluso clientes pasaban para dar la bienvenida a la pequeña Flora, trayendo consigo no solo regalos, sino historias y buenas energías. Doña Josefina fue una de las primeras visitantes, trayendo un pequeño jarrón con una plántula de jazmín. «Para que la habitación siempre tenga un aroma dulce», explicó, colocando el jarrón en el alféizar de la ventana. Carmen, la madre de Alejandro, sorprendió a todos con su emoción al sostener a su nieta por primera. «¿Veis? Tiene los ojos de Alejandro», comentó maravillada. «Pero la sonrisa es toda tuya, Marisol». Cuando finalmente llegó el día de llevar a Flora a casa, Alejandro y Marisol fueron recibidos por una verdadera celebración en el jardín de ensueño.
La comunidad se había reunido para dar la bienvenida a la más nueva integrante de su familia extendida. Un arco de flores marcaba la entrada de la tienda, y en el centro del jardín, un pequeño árbol frutal había sido plantado en honor a Flora. Para que ella crezca junto con el árbol, explicó uno de los jardineros comunitarios. En los meses que siguieron, Flora se convirtió en una presencia constante en el jardín de ensueño. Marisol la llevaba en un portabebé mientras trabajaba, narrando cada actividad, describiendo los colores y aromas de las flores. Alejandro, por su parte, pasaba horas mostrando a Flora las diferentes plantas del jardín, maravillado con la curiosidad en los ojos de su hija. Un año pasó en un abrir y cerrar de ojos. En la fiesta del primer cumpleaños de Flora, realizada en el jardín comunitario que había sido el escenario de la boda de sus padres, Alejandro y Marisol tuvieron un momento de reflexión. «Es increíble», dijo Alejandro, observando a Flora, jugar con otros niños entre los canteros de flores. Hace 6 años ni siquiera sabía que este lugar existía. Ahora no puedo imaginar nuestra vida sin él. Marisol sonrió, apretando la mano de su esposo. Es como siempre digo, las semillas del amor, cuando son bien cultivadas, pueden transformar el mundo entero. En aquel momento, viendo a su hija crecer en medio de tanta belleza y bondad, rodeados por una comunidad que habían ayudado a florecer, Alejandro y Marisol sintieron una profunda sensación de realización. El jardín de ensueño se había convertido en mucho más que una florería o incluso una fundación. Era un testimonio vivo del poder transformador del amor, de la compasión y de la conexión con la naturaleza. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja, Flora corrió hasta sus padres, una pequeña flor silvestre en la mano. «Para ti, mamá», dijo, extendiendo la flor hacia Marisol. Marisol tomó la flor, sintiendo su delicada textura. «Es hermosa, mi amor. ¿Qué flor es esta?» Alejandro se agachó al nivel de su hija sonriendo. «Es una margarita, Flora. ¿Recuerdas lo que simboliza?» Flora pensó por un momento. Luego respondió con una sonrisa radiante. «Inocencia y nuevo comienzo». Marisol rió, atrayendo a su hija para un abrazo. «Así es, mi amor. Cada día es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de hacer el mundo un poquito más bonito». Mientras la familia se abrazaba, bajo el cielo estrellado y rodeados por el pinticiento perfume de las flores, quedaba claro que el jardín de ensueño continuaría creciendo y floreciendo, no solo en tamaño, sino en impacto y significado. Era un legado de amor, esperanza y renovación que Alejandro y Marisol estaban orgullosos de pasar a Flora y a las generaciones futuras. Y así, con el cerrar de este capítulo, una nueva historia comenzaba. Una historia de una familia, una comunidad y un jardín, todos creciendo juntos, enfrentando desafíos, celebrando victorias y, sobre todo, esparciendo belleza y compasión por donde quiera que fueran. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Alejandro y Marisol haya tocado sus corazones tanto como tocó los nuestros. Para continuar explorando historias igualmente cautivadoras y emocionantes, hemos preparado una lista especial con cuentos que celebran el amor, la superación y la belleza de la vida. Pueden encontrarla haciendo clic en el enlace a la izquierda. Si esta historia resonó con ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar un me gusta en este video. Cada día, traemos nuevas narrativas que exploran la complejidad y la belleza de las relaciones humanas. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Nos encantaría mucho escuchar sus opiniones y reflexiones sobre la historia de Alejandro y Marisol. ¿Cómo les tocó esta narrativa? ¿Qué momentos les emocionaron más? Compartan sus pensamientos en los comentarios abajo. Recuerden, así como en el jardín de ensueño, cada uno de nosotros tiene el poder de plantar semillas de cambio y amor en nuestras vidas y en las vidas de aquellos a nuestro alrededor. Que esta historia les inspire a cultivar su propio jardín de sueños, sea cual sea. Hasta la próxima historia, y no olviden, en cada desafío hay una oportunidad de crecimiento. En cada encuentro, la posibilidad de una nueva transformación. Sigan floreciendo, amigos.